y al codirector, que tengo el placer de conocerlo hoy, a Diego Ezequiel Litvinov, que evidentemente han trabajado con un equipo que parece que si hubieran estado reunidos un montón de veces, eso evidentemente lo facilita la nueva tecnología de información y la comunicación. Yo tenía varias, yo soy una histórica como observadora de la educación de adultos, me interesó muchísimo, me fui directamente yo al capítulo de cuando ya hace la arqueología, a lo mejor porque me terminé la carrera en la historia, y segundo porque yo era estudiante cuando la primavera, yo digo del 73, que no duró muy poco, para mí fue esa la única experiencia de los CENS que estaban situados para ampliar un poco de información. Ana Cristina, estaban situados en los lugares de trabajo, por ejemplo, puntualmente el de la moneda. Yo conocí en secundaria de adultos, se conocían más de la moneda, había en lugares de trabajo, o sea, los profesores iban, en este caso mi esposo, los estudiantes iban y les daban una educación de adultos, no de niños grandes sentados en esas bancas espeluznantes, como vos ponés, mi mamá me mima, mi mamá amasa la masa, el gato, y toda esa banalización de la estructura adulta que Freire, si lo viera, se volvería a morir de la impresión. Me extrañó que no metieras a Freire ahí, porque si hay un contraejemplo de lo que son los CENS, salvo esa primavera, que ni siquiera pudo ser retomada en la democracia del 83, la ley federal lo puso como régimen especial, la ley nacional, porque acá nos la pasamos haciendo leyes y haciendo reformas pensando que con eso cambiamos todo, no cambiamos nada, pero es juntamente con otras asignaturas pendientes, quizá la cenicienta del sistema educativo argentino, salvo esa pequeña primavera que duró meses. Esa cenicienta dolorosa, como la formación docente, es otra cenicienta del sistema educativo argentino, que nadie porque acá hay que colgarle cascabel al gato, hablando de como la figura del gato, porque acá hay que hacer una reforma muy profunda y tomar como ejemplos otros países del mundo. Por ejemplo, en la época en que yo trabajaba en el Ministerio de Educación, tenía una persona que trabajaba conmigo que venía de Finlandia. Claro, cuando me contaba lo que era la educación de adultos, hizo que Finlandia no se había puesto de moda, estamos hablando del año 99, 2000, no se había puesto de moda, no era una política compensatoria pedagógica, porque las políticas compensatorias en un país como el nuestro, lleno de pobreza, yo entiendo que tienen que hacer las infraestructuras, dotar de material didáctico, pero cuando la política compensatoria se torna pedagógica, estamos mal, estamos muy mal. Cuando la educación de adultos no se relaciona con el trabajo, había figuras de los años 50 que relacionaban, que fue una época en que no estaban los CENS, pero en la época del gobierno peronista se le dio gran importancia a la educación de adultos a través de las escuelas de oficios. Eso ha quedado como letra muerta, supuestamente sin retomar por las banderas políticas que dicen retomar las políticas de aquellos gloriosos años para los adultos. Yo me hice ya para terminar, porque la verdad que yo hablaría un montón, entiendo las restricciones del tiempo que tuviste, Ana Cristina, pero es así. Me iba haciendo las preguntas, pero me iba contestando tu discurso, porque yo decía, ¿por qué analizó los reglamentos disciplinarios de colegios tan diversos? Y me lo aclaraste. ¿Por qué la mezcla de los colores de las libretas? Porque me lo aclaraste, faltaba que una sala estuviera pintada de celeste con nenes y una sala de rosa, lo hubo de los CENS para las nenas. Los CENS como remediales de la escuela media común, me preguntaba yo, y al capítulo siguiente Ana Cristina me lo aclaraba. La banalización de la enseñanza, y me lo aclaraba. Y luego quiero destacar que yo prejuiciosamente también sentí que el universo de actores entrevistados era muy acotado.
pero cuando Alicia, Juan, Gregorio, Mario, Valquiria y Claudio hablaban, yo seré una sentimental, pero yo casi lloraba, porque veía representado a personas tan diferentes y con el mismo drama. Y ahí evidentemente hay un solo resiliente, al decir de este disco, hay un solo sobreviviente de este Auschwitz, especie de Auschwitz, que son los Zen, que es Gregorio, creo, ¿no? Que es el que sigue adelante. No, Gregorio es el que deserta, es Mario. El que llega licenciado. Pero es Gregorio, pero es un resiliente. Los demás ahí la llevan. Y creo que las figuras que elegiste para la presentación son excelentes. Yo no tengo más que elogios y es la primera vez que realmente corrijo una tesis y recomiendo la calificación que recomiendo. Me callo, no digo más. Muy bien. ¿Yo puedo comentar en el momento o tengo que esperar todo? Bueno, de hecho, yo había puesto acá un enunciado que usted había puesto en el dictamen, que me pareció hermoso, porque da cuenta de esa situación, que justamente eso. Se trata de un conjunto armonioso que da cuenta de la heterogeneidad. Y eso, este enunciado, es muy Foucaultiano, porque apunta al centro de la genealogía misma. Les llamo su palabra porque usted ha sido mi primera profesora en la maestría en educación, y de hecho la cursé porque tuve una entrevista con usted y la forma como se posicionó como sujeto de saber me generó mucha ternura y admiración. En relación a lo de Freire, no es casual que no esté. La cuestión es que existen autores, sobre todo brasileños, que incluso fuerzan una vinculación de Freire con Foucault. Sin embargo, hay muchas diferencias. Primero porque Freire sí es innegable su aporte a la educación para adultos, sobre todo porque le dio un poco de visibilidad. Sin embargo, es anacrónico. Hoy en día ya no responde a los mecanismos biopolíticos, porque Freire habla de oprimido, y si habla con los docentes, se percibe que la dinámica de poder en el aula cambió. Freire de los 70, pero no Freire de los 90. Sí. No por nada hay una mera mención a Freire en la fundamentación de la docencia en la década de 70. De hecho, Freire vino a Argentina, dictó clases, seminarios y orientó esa cuestión. Por ahí en los 70 sería un enunciado de resistencia, pero hoy en día ya no lo es. Y lamentablemente los freirianos, siguen reproduciendo los enunciados de opresión, de oprimido. Y incluso Cristina Corea ya hablaba de pedagogía del aburrido. Entonces hay que actualizarse a Freire. Entonces es por eso que Freire no está, porque no responde a esas cuestiones biopolíticas, que fue lo que nosotros tratamos de mostrar todo el tiempo. Bueno, primero felicitarte también que hayas llegado a este momento, me imagino la emoción, todos sentimientos encontrados. Yo he pasado también por eso y te felicito en haber realizado todo este tiempo de escritura, de reflexión, de trabajo de campo, que como te decía, me parece que es muy interesante, es muy exhaustivo, y bueno, y en eso lo valoro muchísimo. Es importante que las tesis retomen poder hacer trabajo de campo, porque el trabajo de campo lo que hace es poder reflexionar cuestiones actuales, ¿no? Y no quedarse con lo que dicen autores y reproduciendo, sino aportando cosas nuevas a las realidades nuevas. Y en ese sentido, en cuanto al aporte, primero lo agradecí, porque como Analia agradeció a todos, a Francisco, a Luis, me pareció que ya me representó en ese saludo. Sí, ya está. Por eso me gusta arrancar, porque a mí me encanta agradecer. Por eso seguí por el lado de comentar tu tesis y tu presentación, que también te felicito, sí. Hiciste una muy buena presentación. Ahora,
Me parece muy interesante, y para contextualizar y agregar cosas que dijo Analía, hoy la educación de adultos ya no es de adultos, sino de jóvenes de adultos. Y ha dado un cambio importante en cómo se pensaba esta educación en la década del 40, ¿no? En cuanto a esto de la inserción laboral de las personas que no habían terminado el secundario en la edad teórica de haberlo realizado, ¿no? Y en ese sentido hubo muchos cambios en los últimos años, por eso hoy se habla de educación de jóvenes y adultos. Y para no extenderme mucho más en esto, pero sí para contextualizarla, hoy estamos hablando de una ley de educación en Argentina que es del 2006 y habla de la terminalidad y de la obligatoriedad del secundario. Y hablar de educación de jóvenes y adultos es incorporar un grupo heterogéneo, además de esta heterogeneidad de docentes, a el grupo de alumnos. Y en este sentido es que te hago una pregunta, y ahí termino para seguir con el resto. Si encontraste discursivamente diferencias entre adultos y jóvenes dentro de los CENS, si esta diferencia discursiva o no tiene que ver con relaciones distintas de poder dentro de estos CENS. ¿Se entiende la pregunta? Hoy la educación de jóvenes y adultos ya no es solo de adultos. Adultos, teóricamente, lo pensamos mayor de 30 años. Sí. Hoy los CENS hay más jóvenes que adultos. ¿Sí? Sí. Ahora, esa relación cambia inclusive la relación con el conocimiento, ¿sí? Porque hay otra funcionalidad, entre comillas, de por qué están ahí. ¿Se entiende? Más allá de ir a buscar el título del secundario, hay otro manejo de el estar en ese espacio. Sí, sí. Bueno, En ese sentido te preguntaba, ¿hay una forma discursiva distinta en estos grupos de alumnos entre mismos adultos y jóvenes o no? ¿Y hay una relación distinta de poder entre este grupo heterogéneo de alumnos, adultos y jóvenes con el docente o el profesor? ¿Encontraste algo de esto? bueno, en relación a lo de jóvenes... Perdón. Y te pregunto esto porque, bueno, yo vengo de la sociología y analizo cuestiones de jóvenes. Sí. Por eso mi interés de preguntarte esto, y me parece que viene al caso, porque hoy los jóvenes se relacionan con el poder de forma totalmente distinta. La horizontalidad ya no existe, hay una mayor verticalidad en las relaciones de poder, y esto hace que la dinámica sea diferente, ¿sí? Y problematiza el espacio de la escuela de jóvenes y adultos de otra manera, ¿sí? Por eso mi pregunta en cuanto a qué encontraste vos en tu trabajo de campo en relación a eso. Bueno, en relación a jóvenes y adultos, esta palabra en todo el cuerpo de la tesis aparece, jóvenes y adultos. Desde ya que acá, para encurtar el tiempo, dije adultos, pero en el documento escrito está todo el tiempo jóvenes y adultos, educación para adultos. Incluso el nombre oficial, la modalidad de educación permanente. Sin embargo, sí hay diferencias. Justamente, es eso lo que yo vengo hablando todo el tiempo, yo vengo hablando de heterogeneidad. Todos estos casos son distintos y sí es verdad que la mayoría, sí, hay una gran predominancia de jóvenes entre 18 y 25 años y eso también consta en el texto de la tesis, exactamente en el discurso de las autoridades, en el capítulo 3. Hay una funcionaria del ministerio da cuenta de ese cambio que vos muy bien describiste. Ella dice que hubo un cambio en la población, que la población ya no es más lo que piensa el sentido común, gente de 50 años, 60, sin embargo que está poblada por jóvenes, y de ahí la importancia de la educación para adultos, porque ella ahí fundamentalmente hoy cumple un déficit de la escuela secundaria para adolescentes, ¿no? Que debería ser la palabra más indicada, para adolescentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Este conjunto, Alicia, Juan,
Gregorio, Mario, Valkyrie, Cláudio, respondem cada um de distintas formas às tecnologias de poder, que é um poder que, em esse caso, como se trata de uma investigação educativa, vincula a educação e poder. Sin embargo, desde já que é muito importante o tema do trabalho, porque se um adulto necessita trabalhar e o trabalho é uma necessidade imediata. Sin embargo, vimos que não se restringe só a isso, porque há algo mais profundo, que é que ele diga, eu quero ser. É mais profundo todavia. Não é que ele não é porque não tem o trabalho. Ele disse, eu quero ser. É um poder muito fuerte que lo atravessa. Eu diria que não de uma forma vertical, porque vimos que o funcionamento da biopolítica é horizontal, vertical, estaria mais bem a uma tecnologia disciplinária, e nesse caso o co-diretor pode aportar, porque ele também é da sociologia e pode aportar enunciados mais precisos sobre essa questão. Vimos constantemente que estão atravessadas por uma certa horizontalidade. O funcionamento em el SENS. Não sei em outras modalidades de educação para adultos, mas em el SENS está atravessado por uma horizontalidade. O que se expressa, por exemplo, em el grado de permissividade, que em uma escola disciplinar não se poderia permitir. Por exemplo, que um aluno saliera a tomar um gasoso ou uma cerveja e volvera 15 minutos depois, ou não volvera. Isso não se trata de um poder vertical, se trata mais bem de um poder horizontal. Sin embargo, muito interessante tu comentário, porque sí, me di cuenta que leíste la tese completamente y tus aportes fueron muy significativos y te agradezco mucho para que yo siga pensando en futuros estudios. Sí, mi pregunta iba a eso también, a que vos puedas pensar, si pensás en un doctorado. No ahora porque no quiero ser un dominado de la capacitación continua. Quiero disfrutar de la posición de magíster, a ver qué es lo que cambia, pero ya tengo una sospecha que voy a necesitar de otro título luego. Por lo menos para seguir indagando y cuestiones que surgen. Sí, tengo la idea de indagar en el normal, para ver el otro polo del poder. Bueno, el que está en el umbral no es, el normal lo es. Eso es lo que yo quiero saber. Yo tengo una sospecha, pero hay que ir al campo, como dijiste. Bueno, Juan Pablo, doctor Esperón, dar tu consideración, tus preguntas. Bueno, varias cosas. El tema, la tesis me pareció muy interesante, porque mi padre fue 30 años director de un CENS, además. Por casualidad cayó esto acá, pero bueno. Así que yo hice una investigación para convocarte. Así que por eso me interesó muchísimo la tesis. Me pareció muy original, no el marco teórico que elegiste Foucaultiano, porque Foucault, digamos, se adapta, hay muchos trabajos y perfectamente Foucault encaja en el tema que estás investigando, que eso es pertinente pero no es original, pero me pareció muy original el cruce con las categorías deleuzianas, que de eso hay muy poco en la actualidad, fundamentalmente por la complejidad de la filosofía de Deleuze. Eso es un puntazo a favor, me pareció muy original e interesante, y además disparadores para después profundizar. Tercer aspecto, formalmente la tesis me parece excelente, o sea, cumple los requisitos formales claros, objetivos, hay un recuento del estado del arte, hay un marco teórico, hay un desarrollo claro y una conclusión, en donde la conclusión haces un recuento muy claro también de los resultados obtenidos, o sea que formalmente es excelente. Algunas cosas del contenido, también por nuestra arte filosófica, alguna crítica, que a mí me parece que en la parte del estudio de campo me pareció muy bien lo que hiciste, pero
podría haber sido un poquito más amplio, para poder generalizar mejor y para que los resultados que vos hayas obtenido o que en esos puntos que obtuviste corran el menor riesgo de poder ser refutados. Pero bueno, eso también es un poco lo que a uno le gustaría. Eso es el primer aspecto. Y segundo aspecto, me pareció muy bueno también el capítulo genealógico y el arqueológico. Con respecto, dos cositas, si querés ampliás, si no, en el segundo capítulo elegiste el método genealógico. A mí no me quedó claro en ese capítulo qué entendés por genealogía. Y con la cuestión de las conclusiones, y que a lo largo, un concepto muy importante en tu tesis que atraviesa todo el marco teórico, es el concepto de resistencia, que está supuesto en muchos aspectos qué entendés por resistencia, pero podría haber estado mucho más explícito a qué referís o cómo entendés o en qué te ayudó el concepto de resistencia para lograr el desarrollo y los objetivos y verificar esos objetivos que planteaste. Esas dos cuestiones. Esas tres. ¿Cuál es la tercera? Bueno, eran tres cuestiones, ¿no? La de la genealogía y la del concepto de resistencia. Ah, había algo sobre la muestra que no era... Sí, tengo buena memoria. Bueno, en relación, había también un enunciado que hiciste en el dictamen que apuntaba a la cuestión, que era que esa posición de sujeto permitía pensar justamente la educación en general, ¿no? En comparación, o sea, el alumno del CENS en oposición al alumno normal entre comillas, desde ya. Y en relación a la muestra, yo me quedo con lo de Analía. Parece acotada, sin embargo, se trata de un conjunto heterogéneo y la verdad que fue un hallazgo encontrarlos. No fue sencillo para nada. Imagine que estudiante es sencillo, pero aún así yo tuve acceso a Alicia. Alicia me dijeron, es una alumna modelo. O sea, tuve que encontrar a Alicia. Después, el egresado y el desertor es muy difícil de encontrar porque no está en la institución, está afuera. Entonces se necesita de informantes, no es sencillo. Además de encontrar desertores que den cuenta de una determinada posición, porque sin embargo no entrevistamos solo estos 6, entrevistamos más, pero se cruzaban, de forma que, por ejemplo, el discurso de Mario era muy parecido al discurso de Juana, que era a pesar de ser mujer, tenía mucha similitud, entonces ya no era otra posición, era la misma, no debe ser reiterativo, entonces eliminamos. Otro que encontramos se acercaba mucho al polo de Valkyria, entonces ¿qué pasó? Tampoco servía porque había coincidencia. Otra cosa, creo que sí, en el capítulo 1, en el estado del arte, se menciona ahí una investigación realizada por el Ministerio de Educación en que se entrevistó a 800 alumnos y 38 docentes. Sin embargo, se trató de encuestas, no se trató de entrevistas en profundidad. Y aunque entrevistando a 800 alumnos, no dieron cuenta de la heterogeneidad, que es lo que el método genealógico apunta, a la diversidad, a la heterogeneidad, y no a una unidad o una homogeneidad, desde ya que no era nuestro objetivo generalizar. Era justamente nuestro objetivo dar cuenta de la diferencia, porque si así no fuera, no habría sentido recurrir a tantas fuentes y a tantas posiciones subjetivas.
En relación, ¿cuál era la otra Igual, cuestión? de cualquier manera, puede ser que ya esté aclarado, ¿no? Por ahí convendría poner, si la vas a publicar, una aclaración donde justamente si hay redundancia en una posición, vos elegís el mejor enunciado, pero informás al lector que de esos 3 enunciados que se vuelven redundantes, elegís uno como representativo. Claro, Entonces, metodológicamente no está la sospecha de algo tomado así al azar, sino que hay como un sustento. Con una frase por ahí te lo salvás. Claro, por ahí explicar un poco cómo fuiste realizando esas elecciones y las decisiones metodológicas. Sí, Que tomando en cuenta a la saturación, como se dice, ¿no? La saturación de ciertas, se habla de saturación cuando... pero eso está en la tesis. Yo entiendo, profesor, que usted es fruto de la sociedad disciplinaria, pero yo soy fruto y estudio la biopolítica y la resistencia. Entonces, desde ya que yo no considero esta cuestión, yo creo que todo ya está muy aclarado y muy evidente, y desde ya que el método, el criterio de saturación está muy detallado. Se dice ahí en el capítulo 1, en el apartado metodológico, se explica el criterio de la saturación. Perdón, pero yo soy resistente. No puedo. Hoy no. Cada cosa que le decía era una pugna, pero está bueno. Bueno, responderle las dos. Resistencia. Te había hablado de la resistencia. ¿Por qué elegiste el método genealógico? ¿O cómo entendés, o qué buscás, o qué te proporcionó la genealogía en ese capítulo? Bueno, bien, interesante su pregunta. La genealogía dio cuenta, se trata de un estudio vertical, ahí sí, un estudio vertical. No por nada es un capítulo que da cuenta de un curso histórico, el capítulo 2. Ahí aparece el censo em um agenciamento da década de 70, em um agenciamento de um período intervalo democrático, el censo em um agenciamento neoliberal, enfim, dá conta de distintos agenciamentos, desde uma mirada vertical. En cambio, la arqueología se trata de una mirada horizontal, donde el signo adquirido en el capítulo anterior, o sea, en la genealogía, el último signo, que sería inclusión para la normalidad, ¿qué pasa? Fue profundizado, fue un estudio horizontal donde se profundizó todos los aspectos referentes a la etapa actual, ya no en épocas lejanas, lo que fue descrito en la genealogía, que es más que nada un estudio histórico, ¿no? Y la arqueología, un trabajo de análisis actual, de análisis del discurso, donde los enunciados son ubicados y son captados en su singularidad. ¿Bien? Gracias. Bueno, si querés decir algo, uso la palabra. Bueno, también agradezco a los presentes y a la institución, ¿no? por la maestría que dieron, por generar estas condiciones donde se abre el debate y se puede profundizar estas cuestiones que son enriquecedoras para todos. Bueno, me presento, soy Diego Litvinov, yo soy sociólogo, docente, investigador de la UBA, y comento un poco las tareas que cumplí asesorando a Ana Cristina. Desde ya por el campo del que vengo, yo cumplí un rol de asesor más bien teórico, ¿sí? Habrán visto el anclaje que tiene la tesis, lo destacaba acá el profesor, un anclaje complejo. Ana Cristina lo supo del principio, era una tesis que se proyectaba muy ambiciosa y quería sustentarla en focos teóricos precisos que le dieran fundamento, ¿no?, a estas ideas que ella tenía, y cumplió un poco ese rol de asesorarla en el trabajo teórico de profundización, sobre todo de Foucault y de Deleuze, ¿sí? Son autores que exigen no solamente lecturas amplias, ¿sí?, porque
a lo largo de su teoría van reformulando sus posicionamientos, sino también relectura. ¿Sí? Es muy importante el trabajo de relectura permanente porque el sentido común siempre, a medida que uno se aleja de esa primera lectura del texto, vuelve a su cauce original y es necesario ir releyéndolos a estos autores para tenerlos bien presentes a la hora de realizar el trabajo de escritura y de profundización. O sea, digamos, mi rol principal tuvo que ver con un diálogo, ¿sí? No lo llamaría, a veces lo llamamos clase, nosotros por cierta costumbre y cierto ejercicio en el que, bueno, yo soy docente y doy clase permanentemente, pero fue un verdadero diálogo, ¿no? Donde el enriquecimiento fue mutuo. Yo aprendí tanto como ella aprendió de mí. Y en segundo lugar también funcioné, bueno, tuvo algunos avatares en la dirección, ¿sí? Justamente por la característica que tiene la tesis. No fue sencillo conseguir un director en primer momento, ¿sí? Es una tesis que se presentaba ambiciosa, con ciertos fundamentos, con trabajo de campo, con una heterogeneidad de fuentes. Entonces no fue sencillo en primer lugar conseguir director, entonces la guié un poco en ese primer tramo donde se iba definiendo. Cuando consiguió un director, después hubo algún problema que quien había sido un director había cumplido bien el trabajo, pero se alejó de la facultad y esto llevó otra vez a esta situación acéfala, de cefalía, hasta que bueno, pudo conectarse con el profesor Echeverry y en ese caso ya bueno, la tesis pudo seguir en el cauce anual y en esos casos de acefalía cumplió un rol de soporte para que la tesis, bueno, muchas veces sucede cuando las tesis avanzan, cuando desaparece esa figura del director, corre el peligro de quedar, ¿no? en un cajón, ¿no? Para la crítica de los roedores, ¿no? Diría un teórico, y no para la crítica precisa del jurado. Así que bueno, ese fue mi rol principal, comento, y además bueno, aprovecho también para hacer pública mis felicitaciones. Es una tesis excelente. Yo trabajo mucho con tesistas, estoy haciendo también mi propia tesis, tengo compañeros, en fin. Y la verdad que, bueno, lo han dicho ustedes, me sumo a sus palabras. Es una tesis rigurosa, una tesis original y sobre todo que brinda un gran aporte en el campo de la educación y de la educación para adultos. Así que esas son las palabras. Gracias, Diego. Bueno, lo digo yo. Sí. Bueno, el jurado ha considerado que tu evaluación, por muchos motivos, uno de los más importantes creo que se han nombrado es que en la disertación has sido muy clara, has desarrollado en todos los aspectos más importantes de tu tesis una exposición y en el momento de las respuestas también con mucha consistencia y coherencia, además de todas las otras cosas que han dicho sobre el texto mismo, la investigación, así que la evaluación, se han dado el gusto los profesores de poner un 10, de evaluar con la mejor nota a tu tesis y a tu investigación, así que te Muchas felicito. gracias. Y Y supongo mira que... aquí, perdón. Sí, habla. Ahora con 10 yo puedo interrumpir. Me dijeron en el taller de tesis que el 10 era solo para Dios. Sí. ¿Qué me dice? No sé qué profesor habrá sido ese, no los últimos. Tenemos que sentirnos Dios algún día, por favor. Bueno, porque digamos un toque de lo sagrado. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Los que quieran acompañarnos, vamos a almorzar alguna cosa, pero que relativamente rápido. Si no tenés tiempo, no. Sí, vamos un momento. Felicitaciones. Profesor Daniel. Felicitaciones. Eso de que yo la metí yo de Bueno, muchas saco, gracias. esta parte soberbia del docente, ¿viste? Disfruto. Gracias, Diego. Podemos sacarnos. Si te querés quedar un rato, o almorzar, pero me parece que tenías poco. Me veo.